Vamos a iniciar, mis queridos hermanos, esta conferencia. Rosibel de Jesús. Saludo para tu esposo, mi tocayo, por allá por la Loma de Blanco, Monseñor Noel Bonao, República Dominicana. Acompáñenme, por favor, a Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 11. Acuérdense que nosotros vivimos haciendo cambio. Quiero enfocarme mucho en la palabra y no irme tan a la carrera para que podamos asimilar esto, porque esto es una escuela, ¿no? Isaías capítulo 40, versículo 1. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Consuelen. Mira, créeme que yo no estoy aquí para darte por la cabeza. Ni estoy aquí para fajarme a la trompa contigo. Ni estoy aquí para reclamarte, ni para restregarte el pecado. Yo no estoy para eso, nada. Yo estoy para consolarte. Consolarte. El Señor sabe el sufrimiento que tú llevas por dentro. El Señor sabe el dolor que tú llevas por dentro. Entonces, imagínate tú pasando 50,000 trabajos. Lo que tú mismo no quieres oír es una persona atrás de ti que te esté fastidiando la vida. Entonces yo no vine a reclamarte. Yo vine a consolarte. Ahora, ¿de qué manera que te voy a consolar? Con la verdad. No dándote lo que tú quieres oír. Te voy a consolar con la verdad. ¿Por qué? Porque si tú conoces la verdad, tú te vas a convertir en una persona libre y vas a salir del sufrimiento. Escucha esto. Tampoco te voy a consolar entreteniéndote. Escucha esto. Porque si te doy lo que tú quieres oír, o si te entretengo, estarías jugando con tu salvación, estarías jugando con tu vida, estarías jugando con tus sentimientos. Y por ende tú vas a seguir sufriendo. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor, porque el Señor ha visto tu sufrimiento. Ahora, vuelvo y te repito, ¿cómo es que vamos a consolar a la gente? El versículo 2 nos lo va a decir. Háblenle al corazón de Jerusalén. Entonces, yo ahora te voy a consolar, el Espíritu Santo y un servidor te vamos a consolar hablando a tu corazón, no hablándole a tus emociones. Hoy se usa mucho esto de hablarle a las emociones. Y la gente entra en una brincadera y una emoción y que yo sentí, y una brincadera. De esa manera no se consuela a nadie. Porque una emoción no va a dejar de ser una emoción. Entonces una emoción se queda en la carne, hermano mío. Una emoción no toca tu conciencia. Y si esa palabra no toca tu conciencia, esa palabra no venía del trono de Dios. Entonces yo te tengo que consolar con la palabra de Dios y no darte lo que tú quieres oír. Tampoco entretenerte. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Háblenle al corazón de Jerusalén. Cuando una persona le habla al corazón al otro, eso toca. Eso toca. Cuando usted le habla al corazón, eso llega porque llega. Entonces, cuando usted le habla al corazón a una persona y no a las emociones, eso despierta la conciencia. Y al despertar la conciencia de esa persona, usted puede ver ahora su realidad. Usted ahora ve su condición, en la condición en la que usted está viviendo. Y al usted ahora ver la condición en la cual usted está viviendo, eso te lleva a tomar una decisión en tu vida. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Esta es la vida que yo quiero vivir? ¿Esto es lo que yo quiero para mí? ¿Voy a seguir viviendo de la misma manera o realmente voy a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir? Esto es lo que yo quiero. Entonces usted toma una decisión porque usted ha visto su realidad. Entonces nosotros ahora vamos a consolar al pueblo de Dios hablándole al corazón para que el Señor despierte en el pueblo la conciencia. Y repito, te lo dije ahorita, no le hablamos a las emociones. Una emoción no pasa de una emoción y una emoción se queda en la carne. Hermano, estoy emocionado. La emoción. Escucha eso.
Nosotros le hablamos al corazón para que la palabra de Dios le muestre la realidad y tomen conciencia de su vida y puedan ver el estado en el que están viviendo. Entonces nosotros los consolamos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos muestra nuestra realidad. De hecho, usted tiene que saber que la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros consolamos a la persona, al pueblo de Dios, con la palabra de Dios, que Dios te da la fe, ¿qué es lo que hace la fe? La fe te pone a descansar en el Señor. Entonces ya tú no sufres tanto. Escucha esto. Entonces, por eso es que nosotros consolamos a la gente con la verdad, no dándole a la gente lo que la gente quiere oír, no entreteniéndolo, sino que lo consolamos con la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Escuche lo que dice el Espíritu Santo a través del autor, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Nosotros enseñábamos en la conferencia del domingo, en el programa Cambiando Vida con la Palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, la alegría, mantenerse alegre en la presencia del Señor. Esta alegría que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque hay que tener cuenta realmente con la tristeza. Entonces, una persona que usted lo ve muerto, que usted lo ve triste, agobiado, esa persona está sufriendo. Entonces ahora usted lo consuela con la palabra de Dios y la palabra de Dios le imparte la vida. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra de Dios. Porque usted lo está consolando con la palabra de Dios. No lo consuele con lo que él quiere oír. Usted sabe la gente que a diario se me acerca y vienen ahogándose con un problema. Pero como yo no les doy lo que ellos quieren oír, se espantan de una vez. De una vez se espantan. Escucha esto. De una vez se espantan. Por ejemplo, ayer, creo que era antes de ayer, creo, no sé si era ayer, antes de ayer, me llamaba un hermano que le está yendo muy mal. Le está yendo muy mal. Y casi esta situación que le está yendo tan mal ya está afectando a la familia. La mujer casi ya está perdiendo la paz. Él está pensando que ya esto es asunto de brujería y de hechicería. Yo no soy de los predicadores que solamente ve demonios. Hay gente que solamente ve demonios y que tú tienes tanto demonio y que hay tantos demonios saliendo. Y no, yo no soy de esos predicadores. Vamos a hablar, vamos a ver de dónde viene el problema. Digo, ¿cómo anda tu relación con Dios? Hermano, estoy como en un 50% en mi relación con... ¿Cómo? Le dije, ¿cómo es? Entonces quiere decir que después que Dios te bendice y te da 2 niños, te regala tu casa y te da un negocio, entonces en vez de acercarte más, Dios te ha alejado de Dios. Espérate, vamos a analizar esto entonces. Entonces ya nosotros estamos analizando por dónde es que la cosa viene. Porque Dios está permitiendo esas situaciones en tu vida porque tú te estás alejando de Dios. Entonces ese negocio que tú tienes, eso no viene de Dios, porque eso te está quitando la paz. Te está alejando de Dios y para colmo no tiene ningún beneficio de ese negocio. A lo contrario, está invirtiendo tu dinero en ese negocio y no tiene ganancia de ese negocio. Y entonces ya el problema se está agudizando, que ya entonces va a estar entrando en conflicto con tu esposa. Tiene que salir de eso. Entonces, eso no es un demonio, nada. Porque hay gente que por donde quiera que ven, nada más ven demonios. Y que ven tanto demonio saliendo de la gente. Hermano, eso es escandalizar a la persona. Usted tiene que asentarse y evaluar la situación. Usted no puede ver de que una persona se le acerque de una vez que esté endemoniado. Ah, tú estás endemoniado. Eso no es de Dios. Pues yo no entiendo cómo que estos predicadores de hoy en día ven tanto demonio. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Entonces tú ahora vas a consolar a la gente con la palabra de Dios. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos la palabra. La palabra corta y la palabra te sana.
porque la palabra te muestra ahora tu realidad y penetra hasta lo más profundo del alma. La palabra entra hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. O sea que la palabra, si tú estás en adulterio, la palabra te va a presentar que tú estás en adulterio. La palabra te va a presentar tu realidad. Porque ahora tú te vas a mirar en el espejo de la palabra de Dios. Escucha eso. Por eso dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente puesto ante aquel a quien tenemos que rendirle cuenta. Entonces usted ahora consuela a las personas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces la palabra de Dios le va a mostrar su situación, le va a mostrar su realidad. Es como si usted le tirara una foto o le tirara una radiografía y la palabra de Dios te muestra tu realidad. Entonces, si realmente te quieres creer esto y quieres coger esto en serio, tú vas a tomar una decisión. Ah, pero espérate. Y entonces nosotros consolamos a la gente con la verdad, con la palabra de Dios, porque nosotros entendemos que si nosotros le mostramos la verdad a esta persona y esta persona persevera en la verdad, esta persona se va a convertir en una persona libre. Créelo que sí. Créelo que sí. Pero la realidad de esto es que la gente no anda buscando esto, nada. La gente lo que quiere es sanación y liberación. Sanación y liberación. Sanación y liberación. Pero que en el sentido que la gente anda buscando sanación y liberación, así no funciona. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Dice Dios, háblenle al corazón de Jerusalén. Entonces, cuando usted consuela a la persona con la palabra de Dios, que la palabra de Dios te muestra tu realidad, que es luz, y ahora tú puedes ver la oscuridad que hay en ti, yo puedo ver la oscuridad que hay en mí. Si aplicamos entonces esta palabra de Dios a nuestras vidas, tomamos la decisión, esta palabra de Dios no limpia. San Juan 15:3. Ustedes están limpios por la palabra que yo le he proclamado, dice el Señor. Limpio. Diga conmigo, limpio. Limpio. Esa es la realidad. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Háblenle al corazón de Jerusalén. Oye bien, esto es tremendo. Esto es tremendo. Repito, esto es tremendo. Entonces nosotros lo que hacemos es que damos una buena noticia. Porque el término evangelio, eso es lo que sí quiere decir, el anuncio de la buena noticia. El anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio. Entonces, cuando yo te estoy dando esta buena noticia, hermano, yo te estoy consolando. Mira, te voy a decir algo y no estoy exagerando. Ellos hay un rebú dentro de la iglesia, pero un rebú. Porque yo soy de lo que creo que el demonio ha levantado un sinnúmero de predicadores sensuales y lujuriosos que ahora lo que quieren es dinero, por todos lados dinero. Dinero. Entonces el amor se ha apartado del corazón de mucha gente y todo amaba el dinero, han puesto el dinero adelante, un interés. Entonces, pues donde quiera que ven solamente ven demonio y ven que... pues yo no entiendo cómo que la gente ve tanto demonio. Esto es una escuela y si ustedes perseveran van a crecer, ¿eh? Entonces nosotros consolamos a la gente dándole esta buena noticia, porque oye, ¿cuál es la buena noticia? Y proclámenle que su condena ha terminado, la condena. Y usted sabe que el mundo está condenado, usted lo sabe. Porque la paga del pecado es la muerte. Y este mundo está bajo juicio. Entonces el Señor te está diciendo 750 años antes de la venida del Mesías, ya el Espíritu Santo profetizando por boca del profeta Jeremías, que tu condena ya terminó. Es como un preso, mi hermanita Bélgica Espinola, que está allí preso cumpliendo 20 años en la cárcel. Cumplió 20 años en la cárcel.
Se cumplió su condena. Van y le abren la puerta de la celda. Este hombre va a salir contento de ahí, gozoso. Porque este hombre va a entrar a una libertad. Y eso es lo que el Señor quiere que te diga, que te consuele con esta palabra. Proclámenle, grítenle, anúncienle que su condena terminó. Pero usted ve a la gente que no se cree esto, ¿no? Y la gente vive en un sufrimiento y en un dolor. Hermano, alégrese que su condena terminó y que su iniquidad ha sido perdonada. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Perdonado, hermano mío. Perdonado. El Padre nos reconcilió con Él a través de mandar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a morir por ti y a morir por mí en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Él hizo. Escucha esto. Proclámele que su condena terminó. ¿Por qué? Porque el santo, el justo, fue condenado por ti y por mí. La paga que del pecado es la muerte. Y por eso el Señor ahora muere, para que tú no tengas que probar la muerte. Proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. Que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Mira, si usted es de los que vive en pecado, tarde o temprano, usted va a experimentar la consecuencia del pecado. Acuérdate que Dios ama al pecador, pero Dios detesta, Dios aborrece el pecado. Entonces, tarde o temprano, el pecado va a traer consecuencias a nuestras vidas. Por ejemplo, hoy que se habla tanto de sanación y liberación, tanto de sanación y liberación, y yo no sé por qué que la gente se enfoca tanto en la sanación y liberación. Enfóquese en la palabra. Pero la gente no quiere apartarse del pecado. Entonces, ¿cómo tú vas a experimentar una sanidad, una liberación, si usted no quiere apartarse del pecado, hermano mío? Porque el pecado tarde o temprano va a traer consecuencias a tu vida. Acuérdese que la vida se trata de una siembra y una cosecha. Lo que usted siembra, eso usted va a cosechar. Porque aquí dice la palabra que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por sus pecados. O sea que tarde o temprano, si usted está viviendo una vida en el pecado, usted va a recibir realmente el pago por su pecado y va a experimentar la consecuencia de sus actos. Entonces, ¿cómo es que nosotros realmente tenemos que consolar a la persona? Porque escucha, porque hay una realidad. Nosotros le mostramos la palabra de Dios a la persona para que la palabra de Dios te muestre tu realidad. Y tú ahora tome una decisión. Porque mira, la realidad de esto es que todos somos pecadores. Escucha esto, mi hermano López, Díaz López, mi hermano Angel. Todos somos pecadores. Por eso dice la palabra, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Hay gente agentada. Lenny Cabrera, hay gente agentada. Porque hay gente que te va a decir que ellos no tienen pecado. Escucha eso. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. O sea que estamos viviendo la mentira. Porque todos somos pecadores. Acuérdense que en este cuerpo no hay nada bueno. Y pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Incluso cuando usted sabe lo que es bueno y usted no hace lo que es bueno, cuando usted no practica lo que es bueno, eso es pecado. Oye, hay una presencia del Señor tremenda. Entonces, hermano mío, la palabra nos dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y que por ende todos estamos destituidos de la presencia de Dios, estamos echados fuera de la presencia de Dios.
Esa es la realidad. Oye, pero hay una presencia tremenda. Hay una presencia tremenda. Entonces, cuando el Señor dice aquí, háblenle al corazón, proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. El Señor nos perdonó en la cruz de Calvario, claro que sí. Pero ahora nosotros le presentamos la palabra de Dios a la gente para que a través de la palabra de Dios la gente pueda ver su realidad. Porque te dije, todos somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, para eso es que nosotros consolamos a la gente con la palabra de Dios para que la gente tome una decisión. Porque oye lo que dice la palabra aquí. En el versículo 3. Una voz clama. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Clamando ahora. Una voz clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Hermano, ¿y cómo yo preparo el camino del Señor? Tomando la decisión. Hermano, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Hermano, ya, apártese del pecado, ya. Deje el pecado. Apártese del pecado. Viva una vida santa. Enderece la calzada, hermano mío. Enderece su camino. Ya no sigas caminando torcido. Preparen el camino del Señor. Enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Que todo valle sea rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor. Hay gente que quiere que la gloria de Dios se manifieste en ellos, pero no enderezan el camino del Señor. Siguen caminando torcido. Hoy se está manifestando mucho, sí, pero es la gloria del hombre, el hombre carnal, el sensual, el lujurioso, haciendo cosas en su fuerza. Mayormente estos predicadores que ven tanto demonio. ¿Y cómo es que escandalizan a la gente? Y que están saliendo tanto demonio. Y esa sombra negra que nunca se queda. Y tanto demonio que salen de la gente. Pues yo no sé cómo es que la gente hoy en día está tan endemoniada. Yo no había visto esto. Pero claro está, usted tiene que tomar una decisión de dejar el pecado, de salir del pecado. Entonces nosotros consolamos a la gente con la palabra de Dios para que la palabra de Dios te vea, te muestre tu realidad y tú tomes la decisión, porque óyete, no hay cosa que traiga más sufrimiento y más dolor y más angustia y más desesperación que una gente vive en el pecado. Porque una gente que vive en el pecado, hermano mío, ¿cómo está? Muerto espiritualmente, está triste, está angustiado, trae sufrimiento, dolor, soledad, tristeza, depresión, te da de esto porque que tú estás muerto. Entonces a ti se te consuela con la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios te muestre esta realidad y tú tomes la decisión de salir del pecado, de enderezar tu camino, de enderezar tu vida, que ya tú no quieras vivir en la carne, que tú tomes la decisión de vivir en el Espíritu, porque la palabra entonces te imparte una esperanza. Escucha esto, hermano mío. Entonces, cuando el Señor dice allá arriba, el Espíritu Santo, que es el mismo Señor, que dice allá arriba, escucha, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios, háblenle al corazón, no a las emociones, Así que usted no puede dejar que nadie
juegue, hermano mío, con sus emociones, ni con su salvación, ni con su tiempo. Usted no puede dejar que nadie juegue con usted. Escuche esto, porque esto se ve bastante hoy en día. Cómo la gente juega contigo, con tus emociones. Eso es tremendo. Háblenle al corazón de Jerusalén y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. ¿En qué momento nuestra condena quedó terminada? Cuando el justo, el santo, el Cordero de Dios, Él fue inmolado en la cruz del Calvario. Porque oye lo que dice la palabra aquí en San Juan 19:30. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. En ese momento, hermano mío, su condena quedó terminada. Alabados el nombre del Señor, aleluya. Él murió por ti. Él murió por mí en la cruz del Calvario para que esa condena quedara terminada. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Mira cómo el Señor jodió a Satanás. Él mismo lo jodió a Satanás. Y no lo jodió como Dios, lo jodió como hombre. Porque él dijo, yo entrego mi vida, nadie me la quita. Y así como yo la entrego, también tengo el derecho a recuperarla. Satanás es un tonto. Un tonto. Escucha esto. Entonces, hermano mío, su condena y su iniquidad ha sido perdonada en la cruz del Calvario. Porque esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Mira qué fue lo que Él hizo. Y por eso yo te estoy consolando con la palabra de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Háblenle al corazón. Proclámenle que su condena ha sido terminada y su iniquidad ha sido perdonada. Vámonos a Isaías, por favor, para que tú veas qué fue lo que pasó realmente. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, el Señor Jesucristo. Entonces te estoy consolando con esta palabra, hermano mío. El Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió Él nuestros dolores. No tiene que seguir sufriendo en el sentido como el que tú sufres, porque Él llevó tus dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestros pecados. Escucha esto. Molido por nuestros pecados. Y aquí nosotros podemos ver realmente la consecuencia del pecado. Entonces la realidad de esto es que si usted no quiere dejar el pecado, si usted no quiere abandonar el pecado, usted está en el sufrimiento, hermano mío. Y podrá visitar 200 sacerdotes, 200 predicadores para que te acaricien y te pasen la mano y te hablen de sanación y liberación, y usted va a seguir en el mismo sufrimiento. Porque el problema no es el que te acaricien, el problema es que usted no ha tomado la decisión de abandonar su pecado. Escuche eso. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, el castigo. Porque el pecado siempre va a traer el castigo a nuestras vidas. El pecado siempre va a traer el juicio a nuestras vidas. Y entonces el Señor Jesucristo dice que Él pagó la condena
por nosotros. Y en el mismo momento que Él pagó la condena por nosotros, usted quedó libre, hermano mío. Entonces, mientras usted insista en seguir en el pecado, en seguir en la droga, en el alcohol, en el desenfreno, en el vicio, en la contienda, en la cizaña, usted va a seguir sufriendo. Usted va a seguir sufriendo. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Sanados del poder del pecado. Versículo 10. Dice el 10. Ahí mismo. Dice: cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa. Él puso la vida de Él como sacrificio. Por eso San Juan por allá 1.29 lo señala. Miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él puso su vida por la tuya. Él puso su vida por la mía, para dejarte libre. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa del pecado, verá descendencia. Y dice el 11, escucha: a causa de la angustia de su alma, verá la luz. La angustia del alma por la consecuencia del pecado. Entonces, cuando usted vive una vida en el pecado, usted vive angustiado, su alma vive en una angustia. Angustiado, vive un sufrimiento, hermano. ¿Qué es lo que me pasa? Que yo vivo en un sufrimiento. Analicemos la vida tuya. Porque si estás viviendo la vida en el Espíritu Santo, tú no tienes que vivir angustiado. Porque se entiende que el Espíritu Santo tiene que estar produciendo en ti, en mí, este gozo, esta alegría. Es que somos demasiado carnales todavía. Todavía seguimos viviendo en la carne. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. El Señor cargó con el pecado tuyo. Él cargó con el pecado mío. Y entonces ahora, al yo presentarte esta palabra, o sea, la verdad, esta luz, que te estoy consolando con ella, esta palabra te muestra tu realidad, te muestra tu suciedad, tu oscuridad. Tú ahora tomas conciencia, toma la decisión de abandonar esa vida, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y Él te declara justo. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Esa es la realidad. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Te estoy consolando. Te estoy consolando. O sea, estoy siendo obediente con mi Señor y te estoy consolando con la palabra de Dios, con la verdad, no engañándote, no dándote lo que tú quieres oír, no entreteniéndote. Te estoy consolando con la palabra de Dios para decirte que tu condena terminó. No tienes que vivir en el sufrimiento. Tú no tienes que vivir en el sufrimiento. Pero que si usted no quiere dejar su pecado, hermano mío, entonces todo está cumplido, dijo el Señor. Él pagó la condena por ti. Y pagó la condena por mí. Entonces por eso nosotros consolamos a la gente con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le muestre su realidad. Y si la gente entonces quiere abandonar su pecado, la gente abandona el pecado. Escuche eso. Escuche eso. Mire qué es lo que pasa con la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 19. Recuerden estos, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse.
Siempre digo esto y lo voy a seguir diciendo porque mientras yo siga viendo esta realidad, voy a seguir diciendo esto, voy a seguir diciendo lo mismo. Como estos padres que todos los días le están diciendo lo mismo a los hijos. Usted está hablando con una persona viene donde esté ahogándose. Como le dije a un hermano, hermano, pero escúchame, hijo, escúchame. La gente no escucha. Escúchame para ayudarte, porque si me llamaste, escúchame, por favor. Escúchame. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. Por eso el Señor nos dio 2 oídos. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Hay gente que parecen despulpadoras. No pueden hacer 1 minuto de silencio. Y eso es ahí. Tiqui, 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 tiqui. Oye, 1 minuto de silencio no lo pueden hacer. Ese tipo de gente es difícil tratar. Yo no sé si es que la gente está sufriendo tanto, necesita desahogarse, necesita encontrar con quién hablar, porque si no, esto es tremendo. Entonces, cuando el Señor te dice que tenemos que estar listos, atentos para escuchar la palabra de Dios. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios te imparte la fe. Y al partirte la fe, tú entras a la obediencia y entonces descansa en el Señor. Y usted recibe este consuelo que te da las Sagradas Escrituras. La gente por todo se enoja. El que se enoja por todo está en las carnes, es una persona que se deja controlar por las carnes. Por eso dice la palabra. En cambio deben ser lentos para hablar y enojarse. Una gente que hable de una vez ahí comete muchos errores. Que de una vez hable. Que de una vez tenga una respuesta. A todo le tiene una respuesta. Comete muchos errores. Y se enoja fácilmente. Entonces no puede hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. El hombre enojado es un hombre que se está controlado por la carne. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de toda maldad que tanto abunda. ¿Cómo yo ahora me voy a despojar de la impureza y de la maldad que tanto abunda? Cuando a mí me consuelan con la palabra de Dios. Que yo estoy atento para escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios ahora me muestra mi realidad. Que ya ahora yo me miré en el espejo de la palabra de Dios y ahora yo digo, ay mira, pero es que yo estoy viviendo de esta manera. Déjame despojarme. Déjame tomar la decisión de salir de esta situación. Porque eso es lo que la palabra de Dios hace. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de tanta maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvar. Aceptar el mensaje. Pero cuando usted está tan desesperado para hablar y usted no escucha, tú el mensaje lo estás rechazando porque tú ni estás sacando el tiempo ni para escucharlo. Y eso es que el problema que le está pasando hoy en día a la gente. Que la gente no escucha. Entonces, para tú poder escuchar y para tú aceptar este mensaje, tú tienes que ser humilde. Y esto que lo está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol. Y mira todo el proceso que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero que la gente anda buscando sanidad de una manera errónea. Repito, la gente anda buscando sanidad y liberación de una manera errónea. Porque mayormente se le acercan a un hombre sensual, carnal, lujurioso, que quién sabe el rebú que ese hombre tiene arriba. Y tú quieres que ese hombre te acaricie y te pase la mano. Señor, y es que nosotros estamos tan faltos de amor. Que eso no es amor tampoco. Y es que el ser humano está tan falto de que lo acaricien. Hermano, usted es tranquilo que una caricia no cae mal. Así pues, despójense usted de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Pues ese mensaje tiene poder para salvarte. Tiene el poder para transformarte
tiene el poder para liberarte, porque lo vimos allá y ya lo citamos, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios. Pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, aplicarme esta palabra. Después que yo me veo en el espejo de la palabra de Dios, yo la aplico a mi vida para poder ver resultados. Si solamente me conformé con escuchar, eso no sirvió. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en el espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Versículo 25. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad. Y aquí entonces la palabra de Dios me dice cómo yo entro a esta verdadera libertad, cómo yo entro a esta verdadera liberación. Cuando yo ahora solamente no me conformo con escuchar el mensaje, sino que yo lo escucho atentamente, lo recibo con humildad y yo empiezo a aplicar este mensaje a mi vida, a la palabra de Dios. Yo entro a esta verdadera libertad y permanece firme cumpliendo, permanece firme en todo momento cumpliendo, haciendo lo que me dice la palabra, lo que ella manda, será feliz en todo lo que hace. Nosotros hemos confundido la felicidad con un placer sexual. Nosotros hemos confundido la felicidad con 4 cervecitas. Nosotros hemos confundido la felicidad con un pase de droga. Nosotros hemos confundido la felicidad con un vapecito. Nosotros hemos confundido la felicidad con las cosas de este mundo, con vivir en la carne. Pero la realidad de esto te dice que la verdadera felicidad está en tu vivir la palabra de Dios. En tu vivir la palabra de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo que ustedes van a seguir equivocados? ¿Hasta cuándo que ustedes van a seguir atrás de los hombres para que los hombres lo acaricien? Para que los hombres supuestamente te consuelen, dándote lo que tú quieres oír. Para que te consuele emocionándote, hermano. Que te pongan a brincar. Hermano, me emocioné. ¿Sabes? Fui al retiro, fui a la prédica, me emocioné. Pero cuando llegué a mi casa, ahí mismo volví con el mismo problemita otra vez. Mañana tiene que volver a otro predicador. Y a otro sacerdote. No, si no te decide, hijo. Si no te decide. Entonces por eso nosotros te consolamos con la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo te imparta la fe, te regale la fe. Para que tú entres a esta obediencia. Y tú puedas descansar en el Señor. Pues ya tú no vives en el sufrimiento. Porque tus pecados fueron terminados, fueron perdonados. Tu condena terminó. Escucha eso, tu condena terminó. Tiene que entender eso. Entonces se manifestará la gloria de Dios. Pero mientras tú vives en el pecado, en tu vida lo que se va a manifestar es un cementerio de huesos secos. Pero la gloria de Dios no se puede manifestar. Escucha eso. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Versículo 6. Una voz decía: proclámalo, grítalo, predícalo, no te calles. La misma voz que me dice el Señor a mí. Proclámalo. Mi siervo, sigue para adelante. Sigue para adelante. Sigue proclamándolo. Sigue proclamándolo. No te canses. Síguelo proclamando. Y por eso es que yo no me callo. Por eso es que yo sigo sonando esta trompeta, la voz del Señor. Por eso es que seguimos siendo un heraldo del Evangelio.
tocando esta trompeta, sonando esta trompeta, sonando este anuncio de la buena noticia del Señor Jesucristo. Versículo 6, una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué es de proclamar? Que todo mortal es hierba. Cuando yo veo estos artistas, que la gente lo tiene como ídolo, estos artistas, ay, si un artista de esos se sincerizara con usted y le dijera el vacío que tiene en su corazón, el vacío que tiene en su corazón, que muchas veces necesita llenarlo con droga, que cree él que lo llena, que muchas veces lo necesita llenarlo con aplauso, con fama, con dinero. Búsqueme la vida de un artista que haya terminado bien. Señáleme la vida de un artista que haya terminado bien. Señáleme uno tan siquiera. Esa gente está más vacío que tú y que yo. Que todo mortal es como la hierba. Hermano, ¿cómo es la hierba? Que hoy está y mañana no está. Así es la hierba. Hoy está y mañana está seca. Seca. Así somos nosotros los mortales. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y así como el Señor me mandó a proclamarlo, a gritarlo, así te lo estoy proclamando. Sabes que te vas a morir. Te va a morir. Quizás tú no querías escuchar eso hoy, pero te va a morir. Te va a morir. Hermano, ¿cuándo? No sé, te va a morir. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria es como la flor del campo, toda la gloria del mortal. Por eso a mí no me interesa gloria de hombre, gloria del mundo, la gloria que da el dinero, la gloria que da la fama. A mí no me interesa eso. Escucha esto. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Y esto qué me está diciendo Dios? No tengo que buscar la gloria del hombre. No tengo que buscar la fama del hombre. No tengo que buscar la fama que me ofrece Satanás. Que Dios lo reprenda. Porque todo mortal es como la hierba que hoy está y mañana no está. Y que toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento del Señor sopla sobre ella. El Señor te puede arrancar la vida en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué tiene que seguir viviendo en el pecado? ¿Por qué tiene que seguir viviendo para complacer tus apetitos carnales? ¿Por qué tiene que seguir persiguiendo la gloria del mundo? La gloria del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ciertamente el pueblo es hierba, el pueblo. Y quien está diciendo esto, mi hermano Ángel, aquí es el Señor, que el pueblo es hierba, que hoy está y mañana no está. Hoy está y mañana no está. Que alguien me diga dónde estará dentro de 200 años, hermano mío. ¿Dónde tú vas a estar dentro de 200 años? Pregunté por allá, recordando a un hermano que se había muerto. Cuando le pregunté a todos los hermanos, me dijeron, muerto, hermano mío. Digo, muy buena respuesta. Dentro de 200 años tú vas a estar muerto. Pero ¿a dónde te quiere ir? ¿Te quiere ir al cielo o te quiere ir al infierno?
Hermano, queremos irnos al cielo, sí. Pero tú estás viviendo para irte al cielo. Agárrame eso ahí, por favor. Agárrame esa reitica ahí. Esa reitica, agárramela ahí. ¿A dónde te quiere ir? ¿Te quiere ir al cielo o te quiere ir al infierno? Escucha esto. Escucha eso, por favor. Ciertamente el pueblo es hierba. Diga conmigo, hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la realidad de esto es que ya lo vimos en Santiago. Que la palabra de Dios tiene el poder para darte la vida eterna. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Es por eso que nosotros tenemos que hablarle al pueblo de Dios al corazón y no a las emociones. A las emociones. Poner a brincar a la gente. Esta brincadera de estos predicadores sensuales, lujuriosos, que el diablo está levantando. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano mío. Esta brincadera y estas emociones. Usted tiene que hablarle al corazón a la gente. Porque cuando usted le habla al corazón a la gente, el Señor va a despertar la conciencia de esa persona. Y a través de usted hablarle la verdad, la palabra de Dios, esa persona va a ver su realidad. Y va a poner atención a la palabra de Dios. Y mire lo que pasa cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 24. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo, o sea, la palabra de Dios. Y cuando tú prestas atención, la palabra te parte la fe, el Señor te da la fe. Y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Entonces dime tú si esta no es una buena noticia para consolarte. Consuelen a mi pueblo. Oye, tú y yo somos hermanos en Cristo y te amo. Claro que sí que te amo. Pero tú no eres mi pueblo. Tú eres el pueblo de Dios. Pues yo no te compré a precio de sangre. El que te compró a precio de sangre fue el Señor. Entonces tú eres el pueblo del Señor. Tú eres el pueblo del Señor. Entonces, Señor, yo que simplemente soy un trabajador, un obrero, un administrador, un colaborador, yo simplemente te estoy consolando. La palabra que el Señor me manda que te consuele. Créeme que no la puedo sacar de contexto. Ni te la puedo acomodar. Ni te puedo entretener porque yo quiero ser famoso. Porque quiero ser popular. Porque quiero tener tantos seguidores. Porque quiero que tú me des un like. No. No, eso a mí no me interesa. Todo eso cae dentro de la fama, dentro de la gloria del hombre. A mí no me interesa la gloria del hombre. Ya vimos lo que es la gloria del hombre. Entonces, presta atención a esto. Que esto te puede dar la vida. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Esa es la realidad. Versículo 9. Sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Yo estoy también aquí subido en este monte alto. Sión es Jerusalén. Y te estoy anunciando el Evangelio. Porque el Evangelio te dije ahorita que quiere decir el anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y el anuncio que te estoy dando es que tú no tienes que vivir en el sufrimiento. Al menos que tú no estés viviendo en el pecado. Porque tu condena ya fue perdonada.
en la cruz del Calvario. Entonces, al menos que usted no esté acomodado en el pecado, usted no tiene que estar sufriendo. Usted no tiene que estar agonizando. Te estoy consolando con esta buena noticia, con el anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas noticias, buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén, tú que anuncias buena nueva. Vuelve y te lo dice por segunda vez. El anuncio de esta buena noticia. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá, he aquí su Dios. He aquí su Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder. Y su brazo gobernará por él. La diestra del Señor, gobernando. Donde allí se va a acabar las injusticias. Se va a acabar la mentira. Y este reino va a traer paz. Digo, va a traer paz cuando esté establecido físicamente aquí ya. Pero la realidad de esto es que usted, si vive la vida en el poder del Espíritu Santo y usted tomó la decisión de salir del pecado, usted también puede tener esta paz. Escucha eso. Vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él. Usted quiere que el Señor lo premie. Hágale caso a esta palabra. Su retribución. Él retribuye. Nos recompensa. Nos premia. Como a un pastor apacentará su rebaño. Con su brazo lo reunirá. A los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a los que todavía están criando. Todo esto lo hará el Señor, créalo. Que todo esto realmente lo hace el Señor. La realidad de esto es que el Señor entonces quiere que te consuele con esta palabra. San Juan capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces yo te estoy consolando con esta palabra. Entonces tú no tienes que probar la muerte. Si tú crees y si tú aceptas a Jesucristo, mi Señor y Salvador, si tú lo aceptas y tomas la decisión de salir del pecado, porque se entiende que ya a esta altura la palabra de Dios te mostró tu realidad. Y tú lo sabes que estás sufriendo. Por eso vine a consolarte. Enviado por el Señor. A consolarte. Porque ya tu condena ya tu condena terminó. Claro, si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque si no lo aceptas, todavía sigue ahí la mazmorra, esperando solamente el juicio. Porque lo dice ahí en San Juan capítulo 5, versículo 24, lo voy a coger de nuevo. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. O sea que ya usted salió del sufrimiento y usted entró al gozo. Usted salió de la muerte y entró a la vida. Ya usted no está agonizando, sino que usted está disfrutando de esta vida plena, de esta vida en abundancia, que solamente el Señor Jesucristo nos ofrece a cada nosotros. Con esto termino. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor su Dios. Háblenle al corazón, escucha esto, al corazón. Te estoy hablando al corazón, no a las emociones. Y proclámenle que su condena terminó. Ya tu condena terminó. Ahora, si tú quieres seguir viviendo en el sufrimiento, quédate ahí donde estás y no hagas nada. Sigue ahí abotezando. Hermano, déjeme aquí que estoy abotezando. Sigue ahí abotezando, entonces no hagas nada. Quédate ahí acomodado.
rellenado, porque hay gente que se pasa la vida acomodado ahí, acomodado. Hermano, estoy aquí acomodado. Sigue ahí acomodado entonces. Si tú estás cómodo, sigue ahí. Si estás rellenado, sigue ahí. Sigue botezando. Tú estás condenado. Tú nada más estás esperando el juicio. El juicio es lo que tú estás esperando. Consuelen a mi pueblo. Dice su Dios, háblenle al corazón y proclámenle que su condena ha terminado. Si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y tomaste la decisión de abandonar el pecado, tu condena terminó. Ya tú eres un hombre libre. Tú eres una mujer libre. Repito, tú eres un hombre libre. Y acuérdate que es un heraldo del Evangelio. Porque estoy dando esta buena noticia porque el Señor me envía a través de su iglesia. Tú eres una mujer libre. Tú eres un hombre libre. Pues tu condena terminó. Tu condena no terminó. Eso no es lo que Él nos dice aquí. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, si tú pasaste de la muerte a la vida, ya tú no estás agonizando. Tú estás vivo. Tú tienes pasión. Tremendo esto. Y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. Que de la mano del Señor ha recibido el doble por sus pecados. O sea, ya tú recibiste realmente tu castigo. Ya no tienes que seguir viviendo en ese sufrimiento. Ya el Señor te perdonó. No te acuses tú misma. Perdónate tú misma. Perdona también a esa persona que te hirió. Perdónate también, porque nosotros a veces necesitamos perdonarnos nosotros mismos. Hay gente que se pasa la vida reclamándose ellos mismos. Perdónate. Perdona a esa persona también, perdónalo. Porque ya está bueno, ya tú recibiste realmente el castigo por esos pecados. Pero acuérdate que tienes que tomar una decisión. Salir de donde está para que le enderece el camino al Señor. Una voz proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su calzada en la soledad para que nuestro Dios, para nuestro Dios, que todo valle sea rellenado y todo monte y colina rebajados, lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá. Porque la boca del Señor ha hablado. Si quieres ver la gloria de Dios, sal de donde está. Yo sé que tú estás acomodado ahí. Sal de donde está. Porque oye, a veces uno se acomoda en el pecado. Uno a veces se arrellena en el pecado. Y se pasa ahí hasta 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Sí. Entonces levántate, para que vea la gloria de Dios. Por favor, vine a consolarte en este día con un corazón tierno, con un corazón compasivo, con un corazón amoroso, con un corazón misericordioso y con un corazón de padre. Entonces yo te digo, si has escuchado la voz de Dios, si la escuchaste, aplica esta palabra a tu vida y no endurezca tu corazón. Vamos a orar. Vamos a orar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra nos da consuelo. La palabra nos da esperanza. Como siervo tuyo, como colaborador tuyo, Señor, como propiedad tuya, Señor, yo consolé a tu pueblo, Señor. Le di el mensaje que tenía que darle de parte tuya, Señor.